agrario como la rama que regula el proceso destinado a solucionar los conflictos relacionados con la propiedad, la posesión y la explotación de los terrenos rurales que surgen entre los propietarios privados y los núcleos de población ejidal y comunal. Yo les puse una pregunta en el examen cuando hablábamos de los ejidos, en qué consistían estos. Y hablábamos también de esas comunidades que se encuentran afuera de los pueblos. Estos ejidos ahorita tienen personalidad jurídica en México. Pero ¿cómo se iniciaron? Eran aquellos campos pastales en donde varias comunidades pues, tenían como bien ciertos aspectos en común. Entre estos núcleos, entre sí o entre sus miembros. A propósito del derecho procesal agrario, es una especie en el género del derecho procesal social. Zamudio hace saber, es preciso reconocer que todavía no tiene límites precisos en virtud que las disposiciones sustantivas, o sea, las normas, estas configuran una de las ramas jurídicas que asume mayor complejidad en cuanto a comprender una serie de materias muy diversas, si bien todas ellas relacionadas en el cultivo de la tierra y los hombres que la trabajan. Él se refiere a las normas de carácter agrario que deben de estar relacionadas. Luego tenemos a Luis Ponce de León Armienta. Considera que el derecho procesal agrario es el sistema de normas jurídicas, principios y valores que regulan las relaciones humanas que se dan con motivo de la realización de la justicia agraria, la integración de los órganos y autoridades jurisdiccionales agrarias, su competencia, así como la actuación de los juzgadores y las partes en la sustentación del proceso. Si ustedes se dan cuenta que esta definición tiene naturaleza jurídica, tiene características y es bastante completa. Sigamos. Sabino Arámbula sostiene que el derecho procesal agrario es el conjunto de normas jurídicas que regulan una serie de actos lógicamente estructurados de observancia obligatoria, sancionados por una autoridad, en la nota acá, por una autoridad administrativa. Por tratarse que son juzgados y son tribunales, yo podría poner acá judicial, por una autoridad judicial. Por una autoridad judicial competente, que necesariamente se aplican al ponerse formalmente en ejercicio de una acción de naturaleza agraria. Entonces estamos hablando de la definición del proceso agrario, es el conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto la aplicación de la normativa jurídica en los casos eminentemente pertinentes que deben de desarrollarse ante un juez eminentemente competente.
Perdón, esa definición yo la estoy dando en base a lo que hemos leído. Ah, El proceso se integra entonces, jóvenes, por una serie de actos ejecutados por las partes y el juez, encaminados a la realización de un fin, la cosa juzgada, y cada acto requiere de determinado procedimiento para su consecución. Ya vimos lo que es el proceso, ya vimos lo que es el procedimiento y ya vimos lo que es la definición del proceso agrario. ¿Cuál es el contenido entonces del derecho procesal agrario? El contenido, fíjense pues, debe abarcar un conjunto de normas, elemento sustantivo, que prevean medios rápidos y eficientes, que den libre paso a los objetivos que persigue el moderno derecho agrario sustantivo. O sea, la normativa, la aplicación de ese derecho sustantivo agrario en base al derecho adjetivo agrario, que es el procedimiento. Es decir, lograr la forma de la estructura rural y la implantación de los derechos que la legislación avanzada otorga a las masas campesinas. De nada o muy poco serviría la legislación agraria sustantiva o normativa, por más progresista que fuera, si no estuviera acompañada de un adecuado sistema procesal o de un sistema adjetivo, liberado de todo entorpecimiento que proviniera de los grandes terratenientes. Entonces, el derecho procesal agrario debe contener normas fáciles y sencillas que eviten trámites farragosos de manera especial. Cuando estos trámites conciernen a la expropiación, a la dotación de tierras, créditos y a la asistencia integral. Es decir, pues que el trámite debe de ser sencillo. No tiene por qué ser tan burocrático. Al contrario, ser sencillo en cuanto a la dotación de tierras, en cuanto a la asistencia integral, a los créditos. El procedimiento agrario en jóvenes debe evitar la proliferación de instancias y de recursos, aludiendo trámites dispendiosos y el abuso que en ellos pueda hacer cualquier propietario terrateniente malicioso o malintencionado. Los actos y las resoluciones de las autoridades encargadas de aplicar la ley agraria sustantiva, o sea, la norma, deben tener un carácter eminentemente de carácter ejecutivo. Y contra ello no se admitirán más recursos que los que de manera específica establezca la ley.
Acá hay algo que yo encontré en una tesis que estaba leyendo. Y en esa tesis, cuando habla del proceso de carácter agrario, dice, en todo caso, dice, el procedimiento agrario deberá descartarse, dice, la presencia de recursos extraordinarios como los de amparo y la acción de casación. Por eso yo lo puse así entre paréntesis, porque yo no sé quién asesoró esa tesis. Ahí la tengo. Y tengo también el nombre del abogado, y abogado desde luego, pero ante cualquier situación que perjudique a cualquier ciudadano en nuestro medio, se puede interponer un amparo, dice la ley. La misma ley de amparo indica eso. Sí, lo que yo le estoy diciendo en este momento. Sí, así lo dice. Pero yo estaba bien, entonces yo estaba leyendo en esa tesis que ahí la tengo. Yo dije, voy a dejar esto así, como comentario de los estudiantes, que seguro al revisor, al revisor de tesis, de seguro se le pasó. Pero que se pase eso es sinceramente muy delicado. Porque en el examen, solo con esto, el alumno hubiera perdido. Hubiera ganado 3-2. O si hubiese habido algún catedrático ahí malintencionado que ha llegado, que ha llegado de malas pulgas, se lo poncha. Porque le hubiera hecho la pregunta. Usted en su tesis explica que no procede ningún recurso contra resoluciones en el proceso agrario. ¿Usted nos puede explicar eso? Vean, si el alumno es muy tremendo, como hay muchos, le hubiera dicho, en efecto, señor examinador, en la tesis dice que no procede ningún recurso. Hay un error que yo no lo puse entre comillas ni hice la cita de pie de página porque eso se da en determinados países. Que hubiera mencionado un país, pero contrario censo. En México procede el recurso. En Guatemala no puede proceder. También otra salida. Pero aquí dice, en todo caso, en el procedimiento agrario deberá descartarse, dice, la presencia de recursos extraordinarios como los de amparo y casación. Pero aquí lo hubiera arreglado, principalmente en aquellos países que no tienen juzgados ni tribunales agrarios. El alumno tiene que ser muy chispudo en el día del examen. Tengan cuidado cuando el catedrático, el examinador les diga, saque su código administrativo. No se vayan a poner a buscar en todas sus maletas que llevaron. Porque código administrativo no hay. Hay unos catedráticos, unos examinadores que son meros malintencionados y le dicen, saque su código administrativo, por favor. Licenciado, fíjese que lo dejé cuando estaba desayunando, lo dejé en la mesa. Los mentirosos. Fíjese, licenciado, que lo dejé en el carro. Bueno, vaya a traerlo, pues le voy a dar 5 minutos. Por eso
el estudiante, por eso es bueno que el catedrático que está ahí, les está impartiendo las clases, si este es examen, yo examino en el área pública, yo examino derecho penal. Entonces, a mis alumnos, yo les voy dando ciertos tips para que el alumno pues tenga ciertas salidas, qué hacer en determinados momentos. Entonces, por eso es necesario que el estudiante lea y vaya preparado. Ahí tienen ahora, ustedes tienen una guía para examen público, para examen privado. Hoy es regalado. Hace 20 años, 30 años nos graduábamos 20. Nos graduábamos 25 en el año. Imagínense ustedes. Hoy son miles, principalmente con las universidades que tienen facultad de derecho de parqueo. Pero dejemos de estar comentando cosas que esperemos que algún día se componga todo esto. Ahí estaba leyendo, no sé en dónde, vamos a ver, no recuerdo. No terminé de leer. Hay 72 abogados que se graduaron en 3 años. Ahí está en internet. Pero no recuerdo en qué lugar fue, ni en qué universidad. Pero creo que fue en Estados Unidos, algo por ahí. En 3 años se graduaron como 72 abogados. Continuemos. Entonces, acá podía darse. En efecto, licenciado, me faltó agregarle principalmente en los países que no tienen juzgados ni tribunales agrarios como el nuestro. Perfecto. Buena salida. Sigamos. En todo caso, vamos a ver, como los de amparo y casación. Vamos a anotarlo. Me gustó la salida. Si no, ya no lo anoto. Sigamos. El derecho procesal agrario debe contener normas que posibiliten todos estos propósitos. Bueno, ¿y cuáles son esos propósitos? Tenemos los principios del derecho procesal agrario. Vean, los principios generales del derecho procesal agrario son los criterios axiológicos. Se les pregunta en el examen, subraye usted los principios axiológicos del derecho agrario y se le va a poner a usted ahí terrorismo, se le va a poner ahí extorsiones, pero se le va a poner ahí aspectos de valores y de ética. Esos son los principios y los valores axiológicos que se expresan en un juicio respecto a la conducta humana que sabe seguirse en cierta situación con los principios que indica el comportamiento que han de tener los hombres en sus relaciones procesales, de modo tal que el procedimiento puede desarrollarse adecuadamente de acuerdo con la naturaleza de las controversias planteadas. Y dentro de las controversias planteadas tenemos esos principios que rigen el procedimiento agrario. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, instancia. El primero es instancia de parte. ¿Qué significa la instancia de parte, jóvenes? Consiste en que un individuo que se encuentre perjudicado por cualquier situación de carácter de tierras puede accionar
instancia de parte es accionar de parte de la persona agraviada. Otro principio es la oralidad. Hoy prácticamente todos los procesos, hasta civil y mercantil, laboral y todos, van a ser de carácter oral. Es decir, que todas las audiencias se van a realizar oralmente. Si usted no conoce el caso, si usted no está familiarizado con el caso, si usted no lo ha estudiado en base al derecho sustantivo, mejor no vaya a la audiencia, porque su abogado contrincante lo va a revolcar. Y la mejor defensa es aquella en que el abogado se ha preparado, conoce los elementos fácticos del caso, modo, tiempo, lugar, la argumentación que va a hacer, esa defensa técnica jurídica, esa oratoria forense que él tiene que utilizar, esa diferencia o bien diferir de lo que ha solicitado la contraparte. No solamente en agrario, aquí le estoy hablando prácticamente, perdón, en términos generales, porque estos principios son los principios del derecho procesal, los que estamos viendo, y no solamente en derecho agrario. Esto les va a servir a ustedes para penal, para procesal penal y para todas las materias. Yo no sé si ya lo están viendo en otra de las clases. El principio de inmediación. Es necesario este principio porque en este principio están las partes. Está esa relación directa y personal de los sujetos en la audiencia. Principio de concentración. En este principio radica fundamentalmente en que es la compactación del proceso agrario en una o pocas audiencias. Es decir, que este principio de concentración concentra prácticamente todas y cada una de las actividades. La libre valoración de la prueba. La libre valoración de la prueba. En el momento preciso en que tanto una de las partes como la otra presentan las pruebas, el juez tiene la obligación de la valoración de las mismas. La dirección judicial del debate. Si se va a realizar un debate, pues el juez tiene que realizar las actividades pertinentes del caso. Corre la audiencia a una de las partes, a la segunda parte. La celeridad se constituye como un procedimiento sumario. Cuando ustedes escuchen el procedimiento sumario, es aquel procedimiento rápido, breve. Este principio se encamina a que el procedimiento sea ágil y expedito. Sigamos. Igualdad entre las partes. Es decir, que si una de las partes lleva abogado, la otra, de acuerdo al principio de igualdad, tiene que tener también su defensa. ¿Y en qué consiste la defensa material? La defensa material consiste y radica fundamentalmente en que una de las partes puede hacer su propia defensa, principalmente si es abogado. Aunque en agrario no se requieren muchos requisitos. Contrario censo de lo que es la defensa, tenemos la defensa material y tenemos la defensa
Técnica. Técnica. Sí, gracias, compañero. Ahí estamos. Entonces, la defensa material es el que realiza propiamente una de las partes, principalmente del abogado, a contrario de la defensa técnica que muy bien lo mencionó el compañero. Tenemos lo que es la definitividad. Mediante este principio, fíjense, las sentencias que dicten los tribunales agrarios adquieren carácter definitivo. Sí, definitivamente. Fíjense, pues, contra ellas procede únicamente la acción de amparo. Este principio de definitividad prácticamente está arreglando la plana a lo expuesto anteriormente, donde decía que no procede ningún principio, ninguna acción. Y sí, proceden en las leyes mexicanas, porque ya hay juzgados agrarios y tribunales agrarios. El principio de contradicción, salvo situaciones excepcionales establecidas por la ley, toda petición o pretensión formulada por una de las partes debe de ser comunicada a la parte contraria para que ésta dé su consentimiento o formule su oposición. Por ejemplo, ahorita que dicen que tienen los expedientes, los procesos están en reserva, los expedientes no se pueden enseñar porque están en reserva. Pero si un sujeto, alguien es parte, a él tienen que entregarle, enseñarle el expediente, por qué lo están demandando, por qué lo están denunciando. Constitucionalmente como sujeto, aún esté en reserva el proceso, tienen que enseñarle cómo va la causa. Exhortación de conciliación a las partes. Bajo este principio, fíjense pues, es decir que debe de haber una mediación, debe de haber conciliación, debe de realizar a través de ciertos actos, llevar a un fin feliz la situación sin iniciar ningún tipo de proceso. Este principio de la exhortación de conciliación a las partes es evitar procesos costosos, lo cual permite la celeridad y la eficacia en la impartición de justicia. Además que se posibilitan que sean las propias partes que sean quienes propongan la solución de sus problemas. Imagínense que va a haber una conciliación y ya las partes están de acuerdo. Entonces, solo se fracciona un acta en donde las partes han dilucionado su situación a través de la conciliación. Por ello, más que verlo como un simple mecanismo alternativo de solución a las controversias agrarias para evitar una sentencia, la conciliación debe ser entendida como un principio cuyo valor axiológico pugna por una solución pacífica y voluntaria a los problemas de las partes. Gracias a ella, se evitan conflictos internos en el núcleo agrario en tal forma, y sin lugar a dudas, se puede interpretar que el legislador pretendió evitar, en la medida de lo posible, una solución forzada de las disputas agrarias, toda vez que la legislación de la materia prevé también la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Agraria, por ejemplo, en el caso de México, e incluso el arbitraje como medio de solución armónica a los problemas de los campesinos. Tenemos el impulso procesal ante la incomparecencia de la persona que ha demandado a la audiencia, que ha demandado, se le impondrá multa y no se volverá a emplazar hasta que lo solicite el actor.
Si hay inasistencia de las partes, se tendrá por no practicado el emplazamiento y solo se realizará hasta que lo solicite el accionante. Si existe inactividad de las partes, a los 4 meses caducará el asunto. En síntesis, este principio de impulso procesal se basa en que las partes deberán provocar el impulso del juicio, por lo que la simple solicitud de copias no será suficiente para llevar a cabo la reactivación del proceso. Suplencia de los planteamientos de derecho. Fíjense, pues, estas son las facultades otorgadas al juzgador para corregir errores. Aquí el juez se puede dictar hasta previos para ir corrigiendo errores que hay en el proceso. Suplencia de los planteamientos de derecho. Son las facultades otorgadas al juzgador para corregir errores o deficiencias en que incurran los sujetos agrarios individuales y colectivos en las exposiciones y comparecencias, así como en el ofrecimiento y desahogo de pruebas, en el procedimiento agrario, y también para esclarecer y precisar las pretensiones y los derechos agrarios de dichos sujetos. Se parte de la base de que el órgano jurisdiccional conoce el derecho y debe aplicarlo, aun cuando las partes no lo invoquen, bien sea en su beneficio o como justificación de sus actos. Cabe destacar que las partes, por la debilidad económica y cultural, carecen de un debido asesoramiento. Y por último, tenemos la verdad material. Consiste en que las sentencias que dicten los tribunales agrarios deben ser emitidas a verdad sabida, apreciando a conciencia los hechos y los documentos aportados. Jóvenes alumnos, aquí nos vamos a quedar. El próximo lunes miramos lo que es el módulo número 5 y posteriormente el módulo 6, que se refiere a aspectos de carácter eminentemente ambientales. ¿Hay alguna pregunta? Estamos a la orden. Si no, nos miramos el próximo día de clase. Pasen feliz tarde, jóvenes. Muy amable, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. A la orden. Feliz tarde, licenciado. A la orden.